Bienvenido a Fuera de Micrófono, Tacho de la Calle. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va el verano? Pues bien, estoy pues para entrar a vivir. Muy tranquilo, muy cómodo, muy a gusto. Sí, sí. Oye, repasando un poco tu biografía, tu extensa biografía, uno se da cuenta, claro, de que tú empezaste con 15 años, o sea, prácticamente con pantalón corto en televisión española. ¿Cómo es posible y por qué? Bueno, ¿Cómo muy fue aquello? sencillo. Empezamos a trabajar muy jóvenes en aquella época, trabajábamos muy jóvenes. Yo empecé a trabajar en el laboratorio fotográfico del Ministerio de Educación y Ciencia con 13 años. Empecé de botones ahí. Y bueno, y en ese laboratorio fotográfico pues aprendimos, acabamos como técnicos de fotografía, y ahí había unas cámaras de cine de 16 milímetros que el Ministerio se las prestaba para hacer documentales a gente, incluso a Televisión Española. Y ya en un momento dado, pues las prestaba tanto a Televisión Española que en Televisión Española dijeron, bueno, pues ¿por qué no os quedáis aquí con nosotros? Ajá. Y ahí empecé ayudante, cuando digo, hablo en plurales porque éramos un hermano mío y yo, y empecé ayudante de cámara y sí, estuve un tiempo ayudante de cámara, pero luego inmediatamente pasé a ser cámara. Pues me parece que fui el cámara más joven que hubo. Reportero gráfico y uno de los bueno, de los primeros trabajos así, digamos, que yo he notado importantes es la guerra de Sinaí con González Green. O sea, tenías 20 años ya entonces, Sí, ¿no? sí, bueno, hicimos... Claro, que era... Bueno, ya anteriormente habíamos hecho también las guerras de Chad, Ajá. en Guinea-Conakry, es decir, ya nos habíamos movido bastante. Ya me había movido también en final de la guerra de Vietnam, los finales de la guerra de Vietnam. Había estado también en India y Pakistán, en Bangladesh, con varios conflictos bélicos, ¿no? Pero a nivel así gordo, hombre, lo que más se notó, lo que más resaltó, más repercusión mediática tuvo, fue pues efectivamente la secuencia esta que hicimos en el Sinaí, el bombardeo en el Sinaí, pues que era la primera vez que un equipo de Televisión Española, tengo entendido, porque también a todos nos gusta decir la primera vez, pero en este caso yo creo que era así, nos bombardearon los aviones israelíes y estaba con nosotros el maestro Vicente Talón, que era un maestro del periodismo, y nos bombardearon y caí con la cámara al suelo por la onda expansiva. Y la verdad es que eso fue muy impactante porque, ya te digo, tuvo muchísima repercusión bueno, y fue una experiencia. La guerra te aporta una experiencia personal muy intensa, sí, sí. Siempre está un poco, te ha gustado, por lo menos supongo que cuando eres más joven esas cosas se hacen, ¿no? De alguna forma pues más llevaderas, más fáciles, pero siempre te ha gustado un poco el deporte de riesgo, porque yo también te recuerdo, y lo comentábamos antes de entrar aquí al estudio, sentado en la moto con una cámara bastante grande, siguiendo la Vuelta Ciclista y no sé, detrás de los... Sí. Que eso también era... Bueno, a mí es cierto, es cierto que a mí el riesgo me ha gustado siempre. Bueno, lo que me gusta del riesgo es controlar el miedo. Yo he hecho paracaidismo, corrí en coches, no sé, todo, a la Delta, todo. Bueno, yo he llegado a ser incluso vicepresidente de la Federación Aeronáutica. Me gusta volar, soy piloto. Y bueno, la Vuelta Ciclista, la Vuelta Ciclista fue un castigo. A mí me castigaron en Televisión Española, un castigo muy civilino, pero un castigo porque yo decidí dejar de trabajar, no por dejar de trabajar con Miguel de la Cuadra, sino porque yo entendía que había que hacer otra televisión que no fuera siempre lo mismo, porque realmente llegó un punto en el que hacíamos lo mismo en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces yo entendía que la televisión tendría que hacerse otras cosas más. Y entonces pues me castigaron a hacer la Vuelta Ciclista, que no la veía nadie. Y entonces tenía que hacer 3 minutos de la Vuelta Ciclista todos los días para el telediario. Y me recuerdo que no teníamos ni moto ni nada, contrataron un mecánico con una moto por allí, por Murcia, el tío de producción, y yo estaba con una cámara lamentable, una cámara de cine lamentable, porque hacíamos en cine 16 milímetros. Y entonces, pues imagínate, un crío, un chaval haciendo la etapa de la Vuelta Ciclista, y dice, bueno, pues mañana hacemos la siguiente etapa. Te dice, no, mañana no. Primero vamos a ver qué es lo que has hecho, cómo lo has dado en el telediario, y a partir de ahí decidimos si se hace la etapa mañana o no. Y bueno, creo que salió bien porque me aplaudió todo el mundo. Y de hecho, pues me divertía mucho hacer la Vuelta Ciclista porque me gustaba
como me gusta pues eso, el riesgo, me gustaba jugármela con los planos, me gustaba contar todos los días, aunque fuese una etapa, pero contarlo de una manera distinta, con planos muy cinematográficos, muy de documental, utilizando cámaras lentas que no se solían utilizar, bajar los puertos con los ciclistas, que no se solía hacer, poner la cámara a ras de suelo, con volcado, que de hecho me di tres golpes, caímos 3 veces. ¿Tuviste algún accidente, claro? Sí, tres veces caí. Y luego, pues la ventaja era que llegó un momento en el que yo era cámara, director y realizador simultáneamente, ¿sabes? Cosa que no había ocurrido, ¿no?, habitualmente. Y entonces, lo que me gustaba era pues hacer el ciclismo en tierra, pero llamar al helicóptero, subir con el helicóptero, investigar, sobre todo investigar en la narrativa, en cómo contarlo. Y entonces recurrí mucho a las películas de indios y vaqueros para el tema de las persecuciones. Porque yo entendía que la persecución había que contarla bien. Cuando un ciclista se escapa, había que relatarlo bien y que al público le llegase. Entonces había que trabajar mucho el diálogo psicológico con el espectador. Y con las películas de los apaches yo veía que huían los vaqueros y detrás venían los indios. Pero entonces les daban siempre, por donde pasaban los vaqueros, dejaban una referencia de un árbol, hacían 2 o 3 planos del vaquero corriendo sobre el caballo y inmediatamente después era el plano de los indios pasando por ese árbol. Digo, coño, ahí están las distancias psicológicas. Y ahí es donde empecé a trabajar eso y realmente pues funcionó muy bien, funcionó a tal punto que efectivamente conseguimos unas audiencias brutales y las músicas que ponía solían ser número 1 en ventas en todo el país. Estuviste pues, toda tu primera etapa en televisión española hasta finales de los años 80, quiero recordar, cuando salen las privadas, ¿no? Salen las autonómicas y privadas, entonces tú dejas televisión española y participas en el nacimiento de Telecinco. Sí, ¿Cómo fue ese trasvase? Mira, yo anteriormente estaba en Televisión Española y entonces los últimos encargos que yo tuve en Televisión Española fue una Vuelta Ciclista. Luego Pilar Miró, cuando pasó de directora general, me encargó un especial fin de año. Yo estaba en la segunda cadena también castigado por otra historia, y entonces Pilar me rescató y me encargó el primer programa especial de fin de año que encargaba ella. Ya estaba grabado el de Fernando Navarrete y me encargó uno con Víctor Manuel, Ana Belén, Sabina, Miguel Ríos, Rosa León y bueno, no sé quién más. Y entonces se me ocurrió un especial muy distinto a lo que habitualmente se hacía, de tal modo que Miguel Ríos cantaba una canción y le hacían los coros los demás, o la cantaba Ana Belén y le hacían el coro el resto, cosa que no se había hecho. Esto tuvo muy buenísima audiencia aquello. Después había hecho también los Juegos Olímpicos de Seúl, había estado haciendo los Juegos Olímpicos de Seúl y decidí que tenía que cambiar. Entonces me contrataron para hacer me contrató Tabacalera para hacer pues todo el concepto suyo de imagen de Fortuna, con el barco que habían creado, el barco Fortuna. Y entonces estuve haciendo la vuelta al mundo con el barco Fortuna, la ruta del descubrimiento, pero desde que se hacía la primera línea del trazado del diseño del barco hasta que el barco participó en todas las etapas. Una vez que acabé la vuelta al mundo, que fue 1 año y pico, con todo, me llamaron de Canal Nou para poner en marcha, para asesorar en la puesta en marcha de Canal Nou. Estuve poniendo en marcha aquello. Allí me contrataron también para hacer el Club Disney, los programas de Club Disney. Y luego ya Valerio, al cabo del tiempo, me llama Valerio a través de Pepe Aspiroz para que me vaya con él. Entonces me voy con él y lo único que me dijo, ¿qué idea tienes tú de la televisión? Y digo, pues mira, para mí la televisión, el protagonista es el público. Me dio un abrazo muy grande, nos dimos la mano, ni firmamos contrato ni nada, y me dice, vete a los estudios y ponte a hacer ya el programa de Mamachichos, lo que vayas a hacer. Se llamaba Tutti Frutti, ¿no? Mamachichos, se llamaba Tutti Frutti. Bueno, que fue un programa de éxito, aunque luego pues también muy criticado, pues bueno, pues... Pero fíjate, de que era, ¿no? Pero fíjate, si aquello era criticado, fíjate con lo que hay ahora, ¿no? La verdad es que la Mamachichos fue un pelotazo, ¿no? Era un pelotazo, realmente era el anzuelo que se ponía para que la gente viera Telecinco. Bueno, llegamos a tener algunas galas un 74% de audiencia en Telecinco. Y de hecho, en Telecinco fue donde empezamos a hacer el concepto gala, se inició en Telecinco, claro. Vale, y yo hemos llegado a estar hasta 4 y 5 horas discutiendo un plano los dos. Eso te iba a decir, que tú, claro, un realizador con tu experiencia,
tuviste al lado a gente que como Chicho, que lo has citado, como el propio Valerio. Sí. Televisión Española ha tenido grandes realizadores, ¿no? Ha tenido grandes... Se me olvida alguno, quizá. Claro, bueno, Enrique de las Casas, había Pascual Cervera, que era el que hacía los programas de Rodríguez de la Fuente. Para mí, Pascual Cervera era un maestro, porque él era el que montaba el relato visual y luego le decía a Félix, venga, relátalo tú. Es decir, ha habido auténticos maestros, por eso yo insisto en Pascual Cervera, Chicho Ibáñez Serrador, por supuesto, con el tema del ritmo, del tempo, del suspense, Pilar Miró con su concepción del teatro en la televisión, que era Miguel Cuadra con los reportajes, o Jesús González Green con el reporterismo. Emilio Martínez Lázaro estuvo también en Emilio Martínez Lázaro estuvo ¿no? en Informe Semanal. En Informe Semanal. Que yo hice algún reportaje también con él ahí en Informe Semanal. José Luis Cuerda. José Luis Cuerda estaba con nosotros en informativos y de hecho un hermano mío le hizo muchos reportajes y esos reportajes le sirvieron a José Luis Cuerda para tener su primer carnet porque antes teníamos que tener carnet para las distintas actividades, su primer carnet de meritorio para director de cine. Ha habido gente muy buena. En Televisión Española salió gente muy buena, tanto en el aspecto técnico como directores de fotografía, maquilladores, cámaras, operadores de cámara. Te puedo hablar de Evaristo Canete, de Miguelín Cañadas, de muchos, de José Luis Márquez, gente que ha hecho auténticas maravillas del reporterismo, ¿no? Compañeros que han trabajado mucho en la cámara. En Televisión Española había una escuela profesional muy buena, ¿y sabes por qué era? Porque no teníamos medios. Entonces, al no tener medios, teníamos que echar mucha mano de la imaginación. Trabajábamos en blanco y negro. Bueno, cuando empezamos con Estudio Estadio, yo no sé si tú conocerás esa, por decirlo de alguna manera, anécdota. Decidimos, el bueno de Fernando Ors, que era otro creativo brutal, decidió que había que hacer el reportaje del partido de la jornada. Y pon que el partido de la jornada era Atlético de Bilbao, Real Madrid. Pues no había centros territoriales. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues se nos ocurrió ir con una avioneta que la pilotaba José Antonio Silva. José Antonio Silva. Sí, le servía para hacer horas, para que luego acabó como comandante de Aviaco. Entonces íbamos con la avioneta a Bilbao. Tomamos tierra y tal. Y yo me iba al estadio y hacía un rollo de 30 metros de película en blanco y negro, que equivale a 2 minutos de proyección, 2 minutos y medio. Hacía el primer tiempo. Y luego hacía el segundo tiempo. Y a 5 minutos de acabar el segundo tiempo, yo me bajaba corriendo y entonces me estaba esperando un coche con 2 motoristas de la Guardia Civil. Y me llevaban al aeropuerto a todo trapo. La avioneta ya estaba en marcha, me subía en la avioneta. Llegábamos a Madrid y a la torre de control le decíamos que por favor nos autorizase a pasar por encima del Prado de Rey para hacer una señal con las alas que les decíamos que teníamos los goles. Que ya estaba, ¿no? Que teníamos los goles. Bueno, realmente lo que hacíamos era pasar por encima del Prado de Rey y soltar la película en un rollo envuelta en goma espuma y con un rollo de papel higiénico muy largo que sirviera de baliza visual. Entonces tirábamos la película y en el tiempo que llegábamos a Cuatro Vientos y volvía yo de Cuatro Vientos, se había revelado la película y identificábamos las jugadas. Así se hacía el partido de la jornada. Es totalmente claro. Tú ahora mismo con lo que estás viendo, dices, bueno, pues ahora mismo la gente trabaja incluso con los móviles. El reportero gráfico parece como si fuera ya una, ¿no? Ahora mismo un móvil. O sea, hay claro. Funcionas con los móviles, con los tipos de... Pero ¿sabes lo que ocurre? El gran problema que hay ahora es que hay una dependencia técnica formidable. Es decir, no es que no tenga una buena cámara, no es que no tenga una buena sala de mezcla, no es que no te... Yo creo que el gran problema que existe ahora mismo es la saturación de medios que pueda tener. Ahora mismo tú coges un móvil, esto es un móvil. Esto es una unidad de producción total. ¿Por qué? Pues porque en esta unidad tú grabas, tú editas y puedes emitir desde cualquier parte del mundo. Desde cualquier parte del mundo. Mientras que nosotros, por ejemplo, cuando íbamos a una guerra, pues teníamos que llevar latas de película de 120 metros, un saco así de película, y cuando tenías que esconder el material para que las policías o las aduanas no te lo quitasen, tenías que coger el material, escondértelo y guardarlo en sitios imaginativos para a la hora de cachearte pues, poder pasar ese material. Ahora mismo una tarjetita así la pasas por cualquier lado. ¿Sí? Tú has dicho antes, y yo te lo había escuchado también en alguna otra entrevista,
que lo más importante para el trabajo de un realizador es pensar en el telespectador, ¿no? En el público. ¿Por qué insistes en eso? Quizás se está perdiendo... Claro, estamos perdiendo el respeto. Igual que un torero torea para el público. Un cantante sale para que le aplauda el público, pero para gustar al público. Nosotros, los realizadores, los creativos, los productores de televisión, los profesionales de la cosa, el empresario más importante para nosotros es el público, es el espectador. El espectador es sagrado. Es decir, nosotros tenemos que estar al servicio del espectador, no el espectador al servicio nuestro. El gran problema que yo encontraba en televisión española era, de alguna manera, el imperativo de que el espectador tenía que ver lo que a nosotros nos diera la gana. Y entonces yo, en mi concepción subjetiva, yo entendía que tenía que ser al revés. Es decir, nosotros tendríamos que estar al servicio de lo que le gustase al espectador. Y para que le gustase al espectador teníamos que crear imágenes atractivas para enganchar al espectador y luego llevarle con una estructura narrativa lógica y atractiva, llevarle a donde nosotros quisiéramos llevarle, ¿no? Y entonces siempre me ocupó y me preocupó muchísimo el espectador, porque en la televisión había la famosa teoría, yo le he tenido discusiones con muchos realizadores, de que no, la realización es muy subjetiva. No, la realización es subjetiva en una película, que normalmente suelen ser de autor. No. Entonces, pues una entrevista en la que están hablando el amante y la amante, pues tú vas y haces un travelling circular, como lo hacía Claude Lelouch en La despedida en la estación, ¿no? Un travelling circular maravilloso. Pero en una entrevista, en televisión, tú tienes que dar el plano corto de uno, el plano corto del otro, el plano situacional de ambos, como están situadas ahora mismo estas cámaras, una estructura similar. ¿Por qué? Porque al espectador le tienes que dar lo que se tiene que ver, cuando se tiene que ver, cómo se tiene que ver, dónde se tiene que ver y a quién se tiene que ver. Es decir, traducido esto en qué, pues igual que existe el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué en el periodismo, lo tenemos en la imagen. Los buenos realizadores son aquellos que son excelentes informadores con la imagen, de tal forma y manera que el espectador pueda crear su propia opinión. Tú no puedes hacer un conduccionismo al espectador para que sea lo que tú quieras que sea. Eso en trabajos de autoría lo puedo entender, pero en trabajos de televisión objetiva, en televisión de servicio, en televisión informativa, tú tienes que darle la información suficiente visual para que él pueda crear su propia opinión. Por ejemplo, en los debates. A mí me ha tocado trabajar prácticamente en todos los debates, menos en este último. Porque eras miembro también de... Pues soy miembro fundador de la Academia. Soy miembro fundador de la Academia. Ayudaste a ellos a... Claro, y yo trabajé incluso en el primer debate que se hizo, bueno, el segundo, porque el primero se hizo en Antena 3 y el segundo en Telecinco. Sí. Y entonces lo hicimos ahí con Benito Valle, con Luis Mariñas, y yo, y estuvimos trabajando todo el tema de la realización ahí. Y entonces en los debates, lo que es muy importante, independientemente de la imagen de quien está hablando en ese momento, supongo que son dos, es un cara a cara, lo importante es ya no solo la acción del que habla, sino la reacción de quien está recibiendo lo que tú estás hablando. Pues ese plano de inserto, con ese plano tú puedes editorializar y ponerte del lado de uno o en contra del otro. Porque dependiendo de la actitud que esté teniendo ese individuo, tú puedes estarle diciendo al espectador que le importa. Le puedes sacar un gesto que le favorece o que no. Exacto. No. Y ese plano se trabajó mucho en Francia. Los franceses son muy buenos. Yo estudié muchísimo a los ingleses, a los americanos y a los franceses en cuanto a imagen política, ¿no? Imagen política en televisión. Y para mí yo creo que los más acertados por ahora son los debates de los franceses. A mí me gusta mucho porque lo tienen muy bien estructurado, tienen banco de tiempo, que eso está muy bien, de tal manera que los políticos tienen que saber soltar sus speech en tiempos determinados, no alargarse, y sobre todo respetar la confrontación, no el último que yo vi aquí. De todos los debates que has hecho, lo hiciste en el 2008, 2015, 2019, que luego hablamos del problema que te creó aquel debate del 2019, ¿qué candidato o qué líder político crees que lo hacía mejor? O sea, que se... Pues mira... porque claro, ya estamos hablando de Felipe... Bueno, Felipe tenía un encanto en la imagen formidable. Felipe era un comunicador nato. Pero un comunicador... Felipe tenía lo que se llama telegenia. No fotogenia, telegenia. Era un tío que, con una naturalidad formidable, espasmosa, el tío...
se permitía, bueno, podía estar en silencio ante la cámara cualquier rato y no pasaba nada. Estabas pendiente de él, porque tiene ese encanto. Felipe tenía ese encanto. Manuel Martín Ferrán, por ejemplo, hablando de gente que tenía ese encanto, Manuel Martín Ferrán, un tío gordo, grande y alto, bueno, se ponía delante de la cámara y aquello, tú alucinabas. Bueno, hombre, a mí siempre la voz también le ayudaba, ¿no? Pero ya no solo la voz, es la actitud, el acting de ellos, esa naturalidad estando delante, hablándole al espectador, convirtiendo al espectador en cómplice, sabiéndole guiñar el ojo, llevarle al terreno que tú quieres. Eso lo hacía muy bien Felipe González. Adolfo Suárez tampoco se quedaba atrás. También controlaba muy bien esas cosas. Y luego yo creo que de los últimos debates, a mí el que más me convenció, fíjate... Aznar, Rajoy... No, el que más me convenció, fíjate, se puede llevar mucha gente la mano a la cabeza, fue Abascal. Y yo no tengo nada que ver con... No tengo nada que ver con... De hecho, bueno, Espinosa Montero y Iván es amigo mío desde antes de entrar en la política. Yo jamás... me he decantado por son amigos míos. Pero recuerdo que las indicaciones que yo hacía a los candidatos en aquel debate, las indicaciones previas, oye, pues mira, esta es tu cámara, si quieres enseñar algo, hazlo así, indicaciones que son lógicas, que se las tienes que decir a ellos. Pues el que más las entendió fue Abascal, y lo hizo muy bien. ¿No? Santiago lo hizo muy bien. Santiago lo hizo muy bien. Yo creo que hay un problema en los políticos españoles que no tienen la formación de la comunicación para la televisión. No tienen esa... No se trata de entrenarlos para bla, 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 pero tú ves un político norteamericano y sabe marcar los tiempos perfectamente de lo que quiere decir y el mensaje te lo ha reducido en 20 segundos, te está dando su discurso, ¿no? Aquí no, aquí no sabemos hacer totales de 20 segundos. A lo mejor se memoriza, ¿no?, lo que tú quieres decir y el mensaje, el titular y ya... Claro, el gran problema es que tú le preguntas la hora y te dice cómo se fabrica un reloj. Dice, no, si yo le he preguntado la hora. Yo le he preguntado la hora, ¿no? Y entonces se van por otros lados. Yo creo que habría que ayudarles, habría que instruirles, no hacer que sean diferentes. Ellos tienen que ser ellos. Pero tienen que controlar un poco la técnica de la comunicación en televisión. Tacho, tú estuviste, volviendo un poco atrás, en el año 2004, quiero recordar, te incorporaste a Telemadrid como jefe de realización de la cadena, que era un puesto de responsabilidad y tal. Sí. Estuviste 15 años. Sí. ¿Es muy distinta una televisión autonómica a una televisión nacional? ¿Tú qué has pasado un poco? A una televisión pública. Quizá tenías menos medios. ¿Cómo una televisión autonómica a una pública. Pues mira, digo, una televisión autonómica a una privada. Tú venías también de una pública, sí. Supongo que las presiones también políticas. Yo creo que hay un problema. Ese mundo, ¿no? Claro. Mira, yo recuerdo que el atentado de Carrero Blanco, las imágenes que hay del atentado de Carrero Blanco... Tú ya estabas ahí, ¿no? Son mías, esas imágenes son mías. Entonces, yo recuerdo cuando acabé de rodar las imágenes, las llevé a Televisión Española, las entrego y digo, este es el asesinato de Carrero Blanco. Y digo, déjate de tonterías, ¿sabes? Porque a mí pues es un tío muy travieso. Y digo, que han matado a Carrero Blanco. Y todavía ellos estaban pensando en un escape de gas. Y efectivamente las imágenes se retrasaron hasta que se confirmaron y a la 1:30 fue cuando se empezaron a emitir. Bien. Esto tú vas a una privada con ese material y al momento se emite. Se emite, se comprueba y se emite. Claro, y se vende además a otras televisiones. Pero el problema de las televisiones públicas es que tienen que hablar primero con el de la izquierda, luego con el de la derecha, luego con el del centro. Tú en Televisión Española quieres montar un debate y lo que menos te importa, o en Televisión Española o en cualquiera de las públicas, de las televisiones públicas autonómicas, lo que menos se piensa es el tema del que se va a tratar, es quién va a estar. ¿Cómo que quién va a estar? Sí, claro, tendrás que poner a alguien de izquierdas, a alguien de derecha, pero ¿cómo alguien de izquierda, alguien de derecha? Tendré que poner a un filósofo que me hable de una teoría filosófica y a otro que me hable de la otra, pero no tiene que ser la izquierda contra la derecha o contra el centro. O qué sindicalista va a estar o qué sindicalista va a dejar. Pero ¿por qué para hablar de la educación yo tengo que hablar con sindicalistas y no puedo hablar con padres, con madres, con profesores y con alumnos? Bueno, yo creo que la contaminación política es tan gorda en los medios, en concreto en las televisiones y sobre todo en las televisiones públicas, que la televisión está perdiendo encanto, sobre todo para la gente joven. La gente joven se maneja ahora con formatos de 2, 3 minutos, 30, 40 segundos y no queremos entender eso. No queremos entender. ¿Y en Telemadrid cómo te encontraste Telemadrid? Porque también ha tenido, bueno, pues yo en Telemadrid he estado sus conflictos internos, hablando también de los sindicatos. Claro, bueno, mira, yo para
Yo he tenido siempre la gran suerte de que para mí la profesión ha sido un divertimento. Yo me lo he pasado siempre tan bien que para mí no era trabajo. Yo sabía a qué hora más o menos podía empezar y siempre llegaba media hora antes, pero no he tenido nunca ni idea de a qué hora podía acabar. De ahí tengo 3 divorcios también, claro. Y la consecuencia de eso es pues, una vida personal un tanto complicada en ese aspecto. Pero la televisión es fascinante, la televisión es muy bonita. Te encuentras en una televisión autonómica como la que es Telemadrid. Telemadrid tiene un problema, no tiene lengua extraña. Hablas en castellano. Telemadrid es capital de la nación. Entonces Telemadrid tiene, por un lado, una información institucional y por otro una información regional, autonómica. Telemadrid es una televisión muy difícil de hacer, pero también muy fácil. Yo creo que lo que hace difícil a las televisiones, ahora mismo las televisiones regionales, las televisiones autonómicas, es que el modelo que se ha trasladado a ellas es un patrón de actitud y de modelo y de explotación de televisión propia de los años 60 o 70. Es decir, la magnitud burocrática que se tiene es inmensa. No hay capacidad de reacción. Es decir, es imposible reaccionar rápidamente a algo, porque tiene que pedir permiso. Son permisos por todos lados. Y luego, el más incapacitado, la más incapacitada del mundo es la que te dice, no, eso no se hace así. Eso, y además tengo yo que verlo antes. Bueno, yo he visto en un plato cómo han metido un decorado que no cabía. No. Que no cabía. O sea, eso Oye, a ti Telemadrid te despide por entender que estás de baja cuando como miembro, supongo, de la academia, pues trabajaste en el debate de las elecciones del 2019, quiero recordar. ¿No te esperabas ese golpe? Supongo, quizá tenías que haberlo comentado previamente con ellos. Vamos a ver. ¿Cómo fue eso? Resumiéndolo, porque muy fácil. Salió todo en todos los medios. En todos los medios, sí. Muy fácil. Mira, yo solicité, mi pareja estaba muy grave. Estaba con una enfermedad jodida. Entonces les pido un mes de empleo y sueldo para atender esto. Me dicen que no está en su política eso. La verdad es que los sindicatos conmigo no se portaron nunca nada bien. No sé por qué extraña razón, pues yo no he venido de arriba a abajo. Yo he venido de abajo a donde estoy. Mejor o peor, pero a donde estoy. Entonces pido no me dan esa autorización. Y un día estoy con dolor de cabeza y hablando con el médico y tal, me dice, oye, tienes que ir a un médico. Vamos al médico, me dice, está usted con un cuadro depresivo activo. ¿Qué quiere decir eso? Porque usted quiere estar trabajando constantemente para no pensar en otras cosas. Total, que me dieron una baja. Y entonces, en un momento dado, surge el tema del debate y los compañeros de la academia me dicen, oye, vamos a hacer el debate. Pues muy bien, pues venga, lo hago como lo había hecho todos los años, todas las veces, y además con la autorización siempre de Telemadrid. Yo en este momento estaba de baja, pues entendí que a quien tenía que pedir la autorización era la Seguridad Social. Con toda la honestidad del mundo. Y me voy a la Seguridad Social y le digo, mire, me pasa esto, me ofrecen hacer esta historia. Me dice, hágalo usted, porque siempre y cuando no cobre por ello, además incluso le va a venir bien de cara a la depresión, al cuadro depresivo en el que usted se encuentra. Bueno, lo hice. Y la verdad es que salió bien, no hubo críticas malas, y yo acabé aquello y me creía que era Rocky subiendo las escaleras. O sea, me vino realmente muy bien. Pero me entero, me llama un amigo al día siguiente y me dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Digo, ¿cómo qué he hecho? Y me envía un recorte de un periódico que me habían despedido. ¿Y te enteraste por ese amigo y por el periódico? Claro, yo me enteré por ese amigo que me envió el recorte del periódico. Y luego al día siguiente fue cuando me llegó un burofax de que era un despido fulminante. Evidentemente lo llevamos a juicio, lo gané, se demostró que evidente. Porque decían que estaba cobrando, que yo estaba cobrando de Telemadrid, de la Seguridad Social y de la Academia. O sea, cualquiera que conozca la Academia de Televisión sabe que la cúpula directiva de estos debates, nosotros no cobramos nada. No solo no cobramos, sino que las comidas hasta nos las pagamos. O sea, pero porque es así como... Hombre, si se cobra... los servicios, como por ejemplo son las unidades móviles, las tenemos que pagar, pues eso se paga en los servicios, a las cámaras, a los iluminadores, a los tíos de sonido, pero nosotros no cobramos. Bueno, se demostró que efectivamente es así. Gané, recurrieron, y por último hubo una vistilla que se llama ya finalmente y volví a ganar.
Pero ya no volviste a... No, ya no te reincorporaste. Ya no me reincorporé a Telemadrid, ¿no? Y también yo había estado solicitando durante todo ese tiempo que estaba en Telemadrid, porque yo de Televisión Española me fui con una excedencia. Y yo he estado durante 20 años solicitando mi reingreso en Televisión Española. No me lo dieron. Y el otro día, bueno, pues también he ganado ese juicio, pues igual que Alfredo Urdaci, que también lo ha ganado. Sí, sí. Pero a mí me sirvió de mucho, porque hubo mucha gente, déjalo. No, para mí la profesión es sagrada. No. Para mí estar en la profesión es sagrada. Yo no he hecho nunca, jamás, y no quiero decir que yo sea el mejor tío del mundo, pero yo nunca he choriceado. Yo sigo pagando mis cuotas, yo sigo pagando mi hipoteca. Yo no me he hecho multimillonario con la televisión, no como otros. Yo he venido a la televisión a dar cosas a la televisión. En cambio, hay otros muchos que han venido a llevárselo de la televisión. Y a enseñar un poco, porque claro, irte a la televisión canaria, a la televisión de Extremadura, o sea, creo que has pasado por televisiones que estaban empezando, que supongo que para ellos era muy importante tener una persona y para mí, con esa experiencia. Y para mí era muy importante porque lo ilusionante, que la gente quiera aprender. Entonces, en la televisión canaria... Enseñar, ¿no? Sí, bueno, enseñar. Yo no sé enseñar, yo lo que sé es hacer las cosas y decirle a los demás cómo las estoy haciendo. Y hombre, para mí es muy gratificante, por ejemplo, los realizadores de La Voz, uno de ellos, que me llame y me diga que sepas que te dedico el programa porque todo lo que soy te lo debo a ti. O entras en un plató y la gente se entera quién eres y hay silencio y vienen a saludarte. Yo sé que tengo un respeto profesional y ese quizá para mí sea el mejor premio del mundo. Yo no tengo ni un solo premio de televisión. Los únicos premios que yo tengo de televisión son de programas que yo he creado y han premiado a los programas. Pero a mí, como Tacho de la Calle, yo no tengo ni un solo premio y creo que me congratulo de ello, porque creo que si me dieran un premio se jodería todo, ¿no? Y entonces, para mí, el mejor premio es el respeto profesional. Un premio a la trayectoria yo creo que sí está más que merecido, ¿no? Pero eso yo creo que se lo dan a los que están delante, nunca a los que estamos detrás, ¿no? Y bueno, y es una satisfacción que alguien me escuche en un taxi y diga, oye, soy Tacho de la Calle, quiero hablar con no sé qué. Y a lo mejor, pues, oiga, ¿usted es el Tacho de la Calle? A veces hay gente que me pregunta por mi padre, porque piensa que mi padre era Tacho de la Calle, ¿no? Y entonces, bueno, pues el taxista va a ir, pues mire, para mí es un honor y no le voy a cobrar la carrera. O gente que me ve y, oiga, usted, sí, no importa hacer una fotografía. Yo he llegado a hacer fotografías hasta en la escalera de un parking con unos chavales jóvenes con cámaras que vieron quién era, ¿no? Esta pregunta a lo mejor es difícil de contestar porque, claro, viendo la cantidad de programas en los que has trabajado y tal, pero ¿hay algún programa o alguna criatura en la que tú has puesto, ¿no? tu trabajo, tu experiencia por la que le tengas un especial cariño? ¿No? Hay una que dinos cuál es el... Hay uno que le tengo un especial cariño, fíjate, afortunadamente he hecho de todo, ¿no? Desde todo, deportes, misas, funerales de estado de papas, he hecho de todo, ¿no? Y lo que más satisfecho estoy es de un programa que creé yo que se llamaba Clásicos Irreverentes, que era la promoción de la música clásica a través de la gente joven. Era una especie de Operación Triunfo, era un talent show y era elegir músicos jóvenes para conformar una nueva orquesta. Y la verdad es que fue muy bonito. Y luego las siguientes 2 temporadas era quien salía vencedor tenía derecho a participar con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española en un concierto. Es decir, no había premios metálicos, había premios de satisfacción, ¿no? De poder... Tú fíjate, si te dicen, es que si ganas, yo que toco la batería, oye, si ganas, vas a tocar la batería con los Rolling Stones, joder, pues me muero, ¿no? Y entonces de ese sí estoy muy satisfecho, porque un día vino una señora, me dice, ¿es usted Tacho de la Calle? Sí. Dice, ¿me va a permitir que le dé un abrazo? Digo, pues encantado, señora, de verdad. Dice, mi hija no ha ganado, pero hemos ganado con un programa como este. Y para mí eso es muy satisfactorio porque entiendo que la televisión no debe ser contemplativa, ha de ser de compromiso. La televisión tiene que pellizcar a la gente, motivarle, y vender valores como son el trabajo, como es el sacrificio, como es la generosidad, como es la entrega, como es el respeto y como es la disciplina. Y este programa reunía todo eso, porque era con gente joven, con una música maravillosa como es la música clásica, con unos locos impresionantes como son los músicos, y me satisfizo mucho. ¿Y quién presentaba este programa? Lo estuvo presentando un tío que
que toca el piano, y una O sea, no era no, la luz. no, y las galas finales las hizo Ana Egartiburu, que se lo pedí yo como amiga mía y las estuvo haciendo ella. Pero lo que más me reventó de esto era que un producto como ese tan bueno, tan realmente blanco, que lo podían ver todas las familias y que era estimulante para todos, llegase gente que yo he entendido que eran amigos míos, como Rosa María Mateo, presidenta de la Corporación de Radio y Televisión Española, desgraciadamente, y lo puedo decir desgraciadamente porque no tengo nada que ver ya, y quita el programa porque dice que era muy caro. Muy caro, y yo se lo digo a los espectadores, para ellos era 600.000 euros, 15 programas de 1 hora en la segunda cadena. 15 programas de 1 hora. Quitan ese programa y en cambio abren uno en la primera de 400 y pico mil, casi en total se ponía casi en 600.000 euros cada episodio de un programa en el que ponían a niños de 4 o 10 años a cantar ópera, en el cual no quiso ni siquiera participar la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española. Esa es la labor que hacemos muchas veces en los medios cuando sometemos la televisión a intereses públicos y de otra índole para fomentar el voto, y no cuando utilizamos la televisión pública para fomentar los valores que realmente tenemos que fomentar. Y lo digo directamente a cámara, porque creo que hay que decirlo directamente. Yo no estoy denunciando a nadie, estoy poniendo simplemente encima de la mesa la utilidad de las televisiones públicas. Hagamos cuenta de cuánto dinero llevamos gastado en las televisiones públicas y hagamos cuenta si hemos conseguido integración o desintegración de país. El modelo de televisión pública en España siempre es un debate que se eterniza, pero que nunca acaba de... O sea, seguimos... los mismos problemas que ha habido con un gobierno se repiten con el siguiente. Has hablado de Rosa María. Al final se elige a la persona que ha habido gestores muy buenos de televisión. Pero ha sido un poco excepcional, ¿no? Me estoy acordando de pues a lo mejor de Carcedo, ¿cómo se llamaba? El que estaba en la etapa de UCD. La etapa de UCD es Castedo. Sí, Castedo. Fernando Castedo, excelente. Fernando fue una de las etapas más excelente. Con mayor libertad. Claro que sí. Vamos, excelente. Es decir, Fernando Castedo para mí fue de lo mejor que ha habido. La lástima es que se lo cargaron también. El gran problema de las televisiones públicas es que está muy condicionada por los políticos. Pero por políticos que no tienen ni idea de televisión y entonces entienden que la doctrina política hay que meterla en los informativos. Porque no es lo mismo decir ha ganado el Real Madrid que ha perdido el Barcelona. No es lo mismo, no es lo mismo. Y eso todos los que nos dedicamos a la información sabemos lo que significa. Entonces, la pena es que un medio tan formidable, con una capacidad de penetración social tan impresionante, realmente esté al pairo. Y es que está al pairo. Como miembro de la Academia desde su fundación, los problemas, o sea, ¿cuál es un poco lo que tú crees que habría que hacer y todavía a lo mejor no se ha hecho? ¿Cuál es un poco el papel de la Academia? Porque a veces se ve solamente pues, esa gala de entrega de premios, se ven los debates, que es un tema importante, pero se hacen cosas que quizá a lo mejor no sé si la Academia tiene unas actividades, ¿Cómo fue un gran patrón de actividades. ¿Cómo fue aquel inicio? Que estaba, creo, Jesús Hermida, que era otro claro, ahí estaba un grupo maravilloso, ¿no? Ahí había un grupo maravilloso que eran Miquel de Jarza. Miquel de Garza, que fue... Luego directivo de Telecinco, ¿no? En Rafael Ansón, no Luis María, Miquel de Jarza y Rafael Ansón fueron los que realmente empezaron a poner en marcha la Academia. Fueron los iniciadores. Luego ya estuvo Jesús, otros cuantos, ya nos llamaron a otros que nos incorporaron. Moncho del Corral, Varelio Lázaro, Jorge del Corral, yo mismo, unos Fernando cuantos. Navarrete se incorporó después, ¿no? Sí, ya después. Jorge Sánchez Gallo también fue de los iniciadores. Chicho Ibáñez Salvador, Antonio Mercero, Manuel Campovidal, Mercedes Milá, Guillermo, Tomás Summers, los hermanos Summers, muchos. Empezamos aquella historia 100 personas y ahora pues creo que somos cerca de 1.000 y pico. ¿Cuál es la función de la Academia? La función de la Academia, igual que la de la lengua, es la de brillar y dar esplendor a la lengua, pues lo nuestro es brillar y dar esplendor a la televisión. La gente muchas veces confunde la Academia de Televisión con asociación de profesionales de la televisión. No somos una asociación de profesionales. Somos un ente sin ánimo de lucro, que lo que pretendemos es que sea un punto de encuentro de todos los profesionales de la televisión,
con todas sus sensibilidades, con todas las sensibilidades manifiestas y diversas y plurales que convergen en el mundo de la televisión, y que lo que pretendemos es que se hable de la profesión, que se mejoren las producciones de la televisión y intentar con las semanas que montamos pues por ejemplo, de ficción, de conferencias de todo tipo, pues fomentar la creatividad y la credibilidad de la televisión, claro que sí. Sí, ya para ir terminando, si tuvieras que volver a empezar, ¿habría cosas que no harías? ¿Harías lo mismo? O sea, ¿tú has disfrutado muchísimo de tu profesión? Mira, ¿volverías a ser realizador? Yo no lo digo como... A lo mejor... No, mira, te voy a decir una cosa. Yo si volviesen a hacer, volvería a hacer lo mismo. Sí. Yo escribo, dirijo, realizo, dirijo la fotografía como director de fotografía, soy cámara, produzco, soy creativo. Soy yo. La televisión, yo me he criado en la televisión. He dormido más en la televisión y en los hoteles que en mi casa, ¿no? Me he criado en la televisión, mis hijos se han criado entre cables de platós, y volvería a hacer exactamente lo mismo. Hombre, ¿qué puliría? Pues cuando se crearon las televisiones autonómicas, que por favor no entrasen los políticos en las televisiones. Eso es lo que trataría de corregir. Alguien dijo eso de sacar vuestras manos, ¿no? Vuestras asquerosas manos. Vuestras asquerosas manos. Yo creo que estaba bien dicho. Y los que nos dedicamos a esto, muchos podrán pensar que Tacho de la Calle va de engreído. No, yo afortunadamente ya estoy con 72 años, para cumplir 73. He estado toda mi vida desde jovencito haciendo televisión. Sigo creyendo en televisión, pensando en televisión y pariendo televisión. Doy clases que llaman magistrales, doy charlas, doy conferencias, escribo artículos, creo formatos. La televisión tiene que estar para lo que tiene que estar. Para fomentar, para entretener, para integrar y para informar. Para eso tiene que estar. Pues muchas gracias, Tacho, y ha sido un placer tenerte aquí fuera de micrófono. Y te deseo pues que sigas, bueno, viendo por lo menos la televisión, ¿no? Si no estando ahí dentro del plató, ¿no? No, viendo los toros de la barrera. Viendo los planos, claro, hay que ver los toros de la barrera, porque lógico tienen que entrar otras gentes, ¿no? Claro. Sigo cabreándome mucho. Haciendo cosas. Sigo cabreándome mucho cuando veo que no se está realizando sino solo pinchando planos. Yo te quiero agradecer a ti el hecho de considerar mi participación en este espacio. Te lo agradezco mucho, porque yo creo que siempre es bueno que se hable de la televisión. Es bueno que se hable de la televisión incluso bien. Incluso bien. Y que hablen los que la conocen. Y que hablen los que creemos que podemos conocer algo de la televisión. Lo bueno que tiene la televisión, como cualquier otro oficio, es que en esta profesión tienes la suerte de que si quieres puedes aprender todos los días de todos. Muchas gracias. Gracias a ti.